Bueno, buenas noches a todos. De los que están presentes, si tienen alguna duda de las clases de lo que habíamos visto en las clases pasadas, por favor no duden en consultarlo, y si no, pues retomaríamos el tema ya de las medidas, ¿no? Bueno, como más o menos para poder introducir nuevamente y poder hacer un recordaris. En este caso estábamos viendo ya lo que era la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores ante la OEFA, cuál era el régimen y el marco normativo que se aplica al respecto, y en concreto pues las distintas fases de esta tramitación, ¿no? En ese sentido, nos habíamos quedado en el tema de la primera instancia. Voy a volver a pasar por ahí. Y bien, bueno, como se explicó, la tramitación del PAS como tal está practicado por una primera instancia, que en este caso sería, lo inicia la autoridad instructora, que es la subdirección de fiscalización. En estos casos, lo normal es que exista pues una subdirección de fiscalización en energía y minas, otra de industria, y otra de actividades productivas y otra de infraestructura, en función a los tipos de sectores que se manejan y que son competencia de la OEFA, ¿no? Una vez que se instruye el procedimiento por parte de la autoridad, se emite, bueno, el informe final de instrucción para finalmente determinarse la responsabilidad y la sanción correspondiente, así como las medidas que correspondan de considerarlo por parte de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, que va a ser la autoridad competente a cargo de dicha fiscalización, ¿no? Entonces, como se dice aquí, que se encuentra facultada para imponer las sanciones y las medidas correctivas y cautelares. Este es el procedimiento tradicional que se sigue en OEFA, bien, donde, como señalaba, pues en función al inicio del PAS también se va a determinar, y en función a lo que se establece en el reglamento del procedimiento, pues algunas figuras o algunas instituciones que en función a cuándo se practiquen, determinarán incluso o incidirán en la sanción finalmente impuesta, ¿no? Y esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. También se había informado sobre la configuración y las características del inicio del procedimiento sancionador, que es algo muy importante, sobre todo considerando que una mala instrucción y por lo tanto bien sea porque no se establezcan pues los requisitos, o que no se dé el cumplimiento, o de repente exista pues una mala tipificación, implicarán la subsecuente nulidad del incluso del procedimiento, ¿no? En el caso de que no se cumpla a cabalidad con lo establecido en el reglamento del procedimiento administrativo sancionador. Habíamos hablado también de las medidas cautelares, la especialidad que revisten estas medidas, y básicamente que van a imponerse cuando se cumplan determinados requisitos. Ahora nos habíamos quedado y entraríamos ya a especificar lo referido a las medidas correctivas. No sé si alguno de los presentes ha escuchado hablar de las medidas correctivas, ¿no? Con la finalidad de poder interactuar un poquito más. Por ejemplo, Lady Castellano, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Lady? Buenas noches. ¿Eres abogada? Si no recuerdo mal. Estudiante. Bien. Bueno, entonces es una futura colega. Bien, ¿has escuchado alguna vez hablar de las medidas correctivas que se dictan en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, y en particular de la OEFA? Con toda confianza, si han escuchado hablar, si no han escuchado, como para poder desarrollar con más calma ese tipo de medidas que son también tradicionales. Elizabeth, ¿quiere participar? Bueno, considero que es más que nada, o bueno, tiene como objetivo la reposición o la reparación de la situación, en este caso que ha sido alterada, ¿no? Por una infracción. Pero no sé si es netamente de OFA, no. Gracias, Lady. Elizabeth, ¿querías comentar también algo? Sí, buenas noches. Bueno, Buenas cuando noches. escuché la palabra correctiva, se me vino a la mente un informe correctivo en minería que
que estaba revisando, pero dentro de ese informe de correctivo también se aplicaban algunas medidas o que permiten implementar alguna activación o adecuación a una omisión. Entonces, la corrección viene de ese punto, donde se aplica una determinada acción o un mandato específico para poder desarrollar una omisión o alguna conducta que no se tuvo en cuenta. Y en Genial. respecto a la UEFA, no he revisado realmente su reglamento o la resolución donde se establezcan las medidas, pero también se ven en el reglamento de recursos hídricos o de la ley de recursos hídricos, ahí también se ven medidas correctivas. Pienso que puede ser muy similar, pero ya como organismo fiscalizador tiene que tener otra naturaleza y esa es su función. Espero que eso sea, esté cerca a lo que usted... Genial, todas las participaciones han sido correctas y vamos a entrar a detallar más. Bien, efectivamente, lo que busca tal cual el nombre le indica es eso, es corregir algo que bien se omitió o bien se hizo en función a una transgresión previamente existente, ¿no? Entonces, esto es algo importante poder delimitar y poder determinar porque uno de los presupuestos básicos para poder dictar una medida correctiva es la existencia previa de una determinación de responsabilidad. Mientras no se determine una infracción, mientras no se responsabilice al sujeto infractor, no va a poder ser posible dictar una medida correctiva. Bien, se tiene que conocer a cabalidad, tiene que haber un procedimiento como tal para que en función a eso se dicte la medida correctiva. Entonces, el presupuesto necesario de ella es la determinación de una responsabilidad. Y así se establece en el reglamento del procedimiento administrativo sancionador aprobado mediante esta resolución de Consejo Directivo 027-2017. Entonces, partiendo de ello, y ese es el presupuesto esencial, otro de los presupuestos esenciales que rige es el que se pueda verificar que la acción sigue, se mantiene por parte del sujeto infractor, así como los efectos. Bien, entonces, este daño o este posible daño se tiene que verificar, bien que se mantenga, que la conducta omisiva o que la conducta constitutiva de infracción, bien sea por hacer o de repente por no hacer alguna disposición establecida, implicará entonces la imposición de la medida correctiva. Ahora bien, es importante también tener en cuenta que respecto de las medidas correctivas, ya el Tribunal de Fiscalización Ambiental ha determinado pues una línea en función a lo que se debe de entender por corrección y qué tipo de conductas pueden también ser corregibles. Bien, porque al igual que de repente una conducta que en algún momento lo hemos analizado en la clase del día sábado, puede ser o supone que puede ser subsanable, la medida correctiva o la corrección de la conducta también va a tener incidencia en si es posible corregir algo, ¿no? Que todavía se mantenga. Y es por eso entonces que ya estos lineamientos se establecen también en las propias resoluciones que ha emitido la segunda instancia de la OEFA. Bien, entonces es importante señalar de que conforme se establece, por ejemplo, en este cuadro que pueden verificar, dice la función fiscalizadora y sancionadora comprende la facultad de dictar estas medidas correctivas y este presupuesto está pues orientado a revertir y disminuir este efecto posible de la conducta infractora. Es por eso es tan importante poder también corregir los efectos que produzcan las infracciones cometidas por los administrados. Dentro del tipo de conductas, de medidas correctivas que se pueden dictar, pues está el decomiso definitivo, la paralización de la actividad, el cierre temporal, restaurar o rehabilitar. Bien, entonces aquí y en función a lo que ya de repente determinaremos en la parte de la casuística, veremos casos en los que incluso se ha determinado pues aun cuando la primera instancia ha dictado la medida correctiva, considerando que era la adecuada, el tribunal pues ha hecho una revisión de este caso en función a lo que se estaba pidiendo. Recordemos que la medida correctiva está orientada a los efectos, bien, a poder
corregir y poder, como dice, disminuir los efectos que ha generado la conducta. En ese sentido, el de repente dictar una medida correctiva que sea la misma obligación implicaría que no estamos orientados o no estamos enfocándonos en la finalidad o el fin último que persigue lo señalado en el artículo 22 de la ley del CINEF, ¿no? Entonces, como indicábamos, se imponen con la finalidad esta de revertir o disminuir los posibles efectos y en ese sentido se adoptan siempre en la resolución final. Esto es, si bien es cierto, de repente en algunos informes de supervisión se ha podido pues incluir como parte de las medidas correctivas, lo cierto es que esta facultad solo la tiene la autoridad decisora, que en este caso es la DEFAI. Y en función de eso, aun cuando se pueda recomendar una medida correctiva, finalmente le corresponde a esta autoridad dictarlo a través del acto correspondiente, que sería la resolución final. Y como pueden verificar, pues es la autoridad competente, es la DEFAI, y el incumplimiento de una medida correctiva, al igual que lo de las medidas administrativas, como las relacionadas a las preventivas o los mandatos de carácter particular, pues también son susceptibles de generar pues la imposición de una multa coercitiva y frente a esta multa coercitiva, recordemos, no corresponde o no procede ningún recurso de impugnación. Y eso sí, el incumplimiento de la medida correctiva sí que puede ser pasible pues de un procedimiento concreto, ¿no? Luego tenemos cuáles son los lineamientos. Bien, entonces esto es a lo que nos estábamos refiriendo y se tienen en cuenta pues conceptos relacionados como por ejemplo el de daño ambiental, que es el menoscabo material que sufre el ambiente o alguno de sus componentes. El daño al ambiente puede ser real o potencial. Lo de que un daño es real o potencial suele tener mucha incidencia en lo que se refiere a procedimientos administrativos sancionadores, puesto que suele traer mucha confusión el considerar que para poder verificar la existencia de un daño necesariamente se tiene que verificar pues la existencia o se tiene que ver materializado este impacto negativo. ¿Alguno me podría decir la diferencia entre lo que pueden entender de daño real y potencial, que es algo muy importante y que tiene mucha incidencia, sobre todo si ustedes quieren ver lo que es el meollo del asunto en lo que se refiere a la fiscalización ambiental y la especialidad que tiene? No sé si alguno tiene conocimiento o de repente ha escuchado hablar de esta distinción, ¿no? A ver si alguno quiere participar. Si no, bueno, cuando gusten pueden encender el micrófono y perfectamente hablar o interrumpirme en el caso de que tengan alguna consulta. Bien, entonces lo del daño real y del daño potencial se establece en la propia norma. Bien, tanto en la Ley General del Ambiente, donde se establece efectivamente pues cuál es la distinción, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces que daño real va a ser esa materialización efectiva del impacto negativo. También a partir de ello tenemos que tener en cuenta que impacto ambiental puede ser un impacto ambiental negativo o positivo. Bien, entonces, todo impacto ambiental negativo va a suponer la existencia de un daño. Y daño de por sí, por la misma definición que tiene, incluso de la RAE, y también lo que se establece en la normativa ambiental vigente, pues implica la existencia de algo negativo, ¿no? Entonces, partiendo de ello, si bien es cierto, un impacto va a generar siempre este daño, los efectos pueden ser, o las consecuencias pueden ser reales o potenciales. Y esto es importante determinarlo porque en muchas ocasiones, según cómo viene la norma tipificadora o cómo viene regulado en la normativa correspondiente, pues muchas de las infracciones para que pueda configurarse como tal requieren de la existencia pues de un daño incluso hasta potencial, ¿no? E incluso también en algunas ocasiones la diferenciación en lo que se refiere al tipo de sanción que va a corresponder va
a diferir si según se trate de un daño potencial o un daño real. Entonces, para que se pueda determinar incluso en este caso, el dictado de la medida correctiva como tal, cualquiera sea el daño, esto es real, porque efectivamente pues podamos advertir que ha habido flora o que han habido fauna afectada, como por ejemplo en el caso de hidrocarburos, que los peces hayan muerto en el mar, o de repente incluso un daño o afectación directa a la salud, bien sea, por ejemplo, porque existan pues las personas que estén en contacto con el hidrocarburo tengan cefaleas o también, por ejemplo, tengan dermatitis ocasionada por estos hidrocarburos, encontraríamos con un daño real. ¿Cuándo encontraremos un daño potencial? La potencialidad del daño la advertiremos donde, cuando, por ejemplo, el hidrocarburo entró en contacto con algún componente, dígase suelo, y la flora o la fauna que habite en este componente puede verse afectada, porque el contacto con el hidrocarburo, por ejemplo, ante un derrame, va a modificar las características físico-químicas del componente afectado y por lo tanto la biodiversidad que existe en este y que habite, ¿no? Entonces es por ahí donde tenemos que diferenciar y es importante, puesto que en OEFA se ha determinado la línea que establece tanto la autoridad supervisora como ambas instancias que se encuentran relacionadas con la tramitación de un procedimiento administrativo sancionador, pues han señalado ya estos criterios. Luego tenemos el criterio del ambiente, que comprende los elementos físicos, químicos o biológicos de origen natural o antropogénico que en forma natural o asociada conforman el medio que se desarrolla en la vida. Luego también tenemos lo que son los recursos naturales, que es todo componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tiene un valor actual o potencial en el mercado. El daño ecológico puro se refiere a este daño al ambiente y a los recursos naturales, y ese tipo solo hay afectación a los bienes jurídicos ambientales, mientras que el daño por influjo ambiental se refiere principalmente a la afectación de la salud de las personas como consecuencia de la contaminación ambiental. Y esto porque recordemos que el ambiente como bien jurídico protegido, pues acarrea no solamente la afectación a la flora o fauna, sino también a la salud de las personas, ¿no? Entonces, en el reglamento del PAS estaban a establecer, como señalábamos, en función a la determinación de una responsabilidad, adicionalmente a esta determinación de la responsabilidad del administrado y también el posible dictado de una medida correctiva, en el caso proceda en función a los requisitos que antes habíamos señalado, la determinación de sanciones. Bien, entonces aquí es posible, en función a cómo venga o qué tipo de sanción se establezca en la norma que es aplicable al caso particular, puede proceder pues una amonestación, la multa u otras medidas establecidas en la normativa que corresponda ser aplicada. En función a ello también, y según se determine pues la existencia de repente reincidencia y demás, está también los registros de actos administrativos y los registros de infractores ambientales. Bien, entonces esto es básicamente lo que abarca incluso la determinación de una responsabilidad que no solamente se queda pues en simplemente la identificación de la responsabilidad del administrado. Aun cuando ya la fecha no se encuentra vigente, hasta el año 2017 en OEFA regía o aplicaba la ley 30230, que era la ley a través de la cual se determinaba que OEFA se encontraba pues suspendido de poder sancionar bien a los administrados, únicamente determinándose la responsabilidad y el dictado de medidas correctivas si en el caso correspondiera. Y solamente se determinaba la sanción si la autoridad verificaba que la medida correctiva no había sido cumplida por el administrado. Y a partir de ahí se determinaba la responsabilidad. Es por eso que hasta el 2017 pues en OEFA se tramitaba un procedimiento
distinto que incluso ameritaba pues la verificación primero de una responsabilidad para luego proceder con la determinación de una sanción si correspondiera. A partir del 2017, en el que ya dejó de estar vigente la señalada normativa, pues lo que sucede es que ya los procedimientos y por lo tanto la determinación de responsabilidad va siempre a llevar aparejada pues una sanción correspondiente. Bien, como se había señalado también en esa línea de tiempo que se les había presentado, existe también la oportunidad de reconocimiento, ¿bien? Y esta es una especie, podríamos decirlo, de beneficio que se le da o de un incentivo que se le da al sujeto infractor, ¿no? De poder adecuarse y de poder tener un beneficio en ese sentido. Aquí, ¿por qué consideran, por ejemplo, que la figura del reconocimiento tiene este beneficio de reducción de una multa? A ver, alguno de los que están presentes. Por ejemplo, Claudia Daga. ¿Por qué consideras que de repente el reconocimiento tiene este incentivo o este beneficio de poder ver reducida la multa? Por la iniciativa que tiene, buenas noches con todos, Buenas por la noches, iniciativa que Claudia. tiene el administrado y también por esa orientación que tiene OEFA y este reglamento de no sancionar, sino promover el cumplimiento voluntario. Bien, bien, gracias, Claudia. Efectivamente, es básicamente por esa iniciativa y sobre todo, y creo que es incluso la figura de repente de beneficiarle, de poder adecuar la conducta, más que todo de repente estaría orientada a la subsanación, como luego lo veremos. En este caso en particular, lo que tiene la ventaja es que finalmente cuando se determina o el reconocimiento, hace que el despliegue de las actuaciones por parte de la autoridad sea mucho menor, puesto que en este caso ya es el administrado el que está señalando pues que ha sido responsable y en ese sentido pues la actuación de la autoridad se verá reducida simplemente a acreditar la existencia de una infracción y determinar la responsabilidad correspondiente, ¿no? Entonces es también esta ayuda, se podría decir, en lo que se refiere a la tramitación del procedimiento, que implicará pues un desarrollo mucho más rápido incluso de la sanción, ¿no? Entonces, aquí se indica de que incluso hay más beneficios y eso es importante tenerlo en cuenta. En el caso de, por ejemplo, de que ustedes trabajen para el sector privado, pues que este reconocimiento va a ser distinto y también la reducción, por lo tanto, en función al tiempo en el que éste se presente, ¿no? Si ese reconocimiento se da desde el inicio del PAS hasta la presentación de los descargos de la resolución subdirectoral, esto es de a través de la cual se imputa la comisión de una infracción, la reducción de la multa será del 50%, mientras que si este reconocimiento se da durante, los descargos antes de la emisión de la resolución final, la reducción será del 30%. Debemos de tener en cuenta que el reconocimiento como tal tiene que ser único, tiene que ser certero, tiene que ser, no tiene que desestimarse ni incluso durante todo el procedimiento, porque imaginémonos que se inicia, el administrado presenta, antes de que se presenten sus descargos, solicita, bueno, o reconoce la infracción. Pero en la tramitación del procedimiento, porque se tiene que dar a los efectos de que se pueda llevar pues el debido procedimiento como tal, dice, bueno, no, yo no desisto de este reconocimiento y se tramita. Entonces, a partir de ahí, ese 50% de multa ya no aplicaría, ¿no? Y en el caso de que el administrado cancele la multa dentro del plazo de los 15 días de notificada la resolución final y además no impugna esta resolución final, recordemos, resolución final siempre va a ser considerada la resolución emitida por la primera instancia, esto es por la DEFAI. Bien, entonces en estos casos se aplicaría un descuento adicional del 10%. Ahora vamos a entrar a lo que es la segunda instancia. Bien, una vez que se ha culminado, recordemos bueno, para los que son abogados recordemos y para los que de repente tienen otra especialidad, que existe la capacidad de poder
impugnar y los administrados tienen derecho a acceder a la segunda instancia administrativa de existir. Entonces, en este caso, o en los procedimientos administrativos sancionadores, existe entonces también la posibilidad de impugnar ante la segunda instancia. Esto también cabe señalar de que frente a la resolución final, cabe la impugnación también desde la vía del recurso de reconsideración. Bien, entonces en este recurso de reconsideración se solicita a la primera instancia, esto es a la entidad, a la autoridad encargada de la emisión del acto, de que pues reconsidere su postura inicial sobre la base de una nueva prueba. Es importante la existencia o la presentación de una nueva prueba porque eso es un requisito de procedencia, de procedibilidad para que pueda aplicar la revisión de este recurso, puesto que a partir de la presentación de un nuevo de una nueva prueba, va a implicar de que ésta sea revisada por la autoridad y que efectivamente de corresponder, pues se cambie el criterio inicialmente impuesto, ¿no? En el caso de que se considere o no se considere de repente imponer recurso de reconsideración, sino directamente solicitar un nuevo pronunciamiento por parte de la segunda instancia, se procede con el recurso de apelación. Bien, entonces ambos recursos van a ser interpuestos por el administrado dentro del plazo perentorio de 15 días hábiles, y así lo establece el texto único de la Ley de Procedimiento Administrativo General, donde, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el recurso de reconsideración, en el de apelación, solo basta con presentar este documento, este escrito, sin la firma de abogado, como ya está establecido en la actual normativa, y básicamente solicitando pues a la autoridad pues evalúe lo inicialmente impuesto por la primera instancia. Entonces, es aquí donde entra el Tribunal de Fiscalización Ambiental, que es esta segunda instancia administrativa, como había indicado, y que se encarga de aplicar la justicia ambiental respecto de todos los sectores extractivos y productivos que han sido transferidos al OEF. El tribunal va a aprobar precedentes administrativos. Actualmente el TFA cuenta con 3 precedentes administrativos, dos de ellos, que son los más actuales del año 2018, relacionados con el carácter subsanable de la conducta, que es de lo que se hablará un poco más adelante, y donde efectivamente pues se habla de en qué casos o bajo qué criterios se va a considerar, por ejemplo, que el incumplimiento de los límites máximos permisibles no va a ser susceptible de subsanación en función a ese detalle que ha considerado y ese criterio que ha establecido el tribunal, ¿no? Y sus resoluciones van a poder ser impugnadas ante el Poder Judicial, puesto que éstas ponen fin a la vía administrativa, y esto se podrá hacer ante el proceso contencioso administrativo correspondiente. Debemos señalar entonces que para poder acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo se requerirá entonces de impugnar previamente. Caso contrario, no será viable pues acudir ante esta entidad, ante este órgano. El tribunal y el desarrollo de sus funciones va a estar entonces supeditado al cumplimiento del reglamento interno del TFA, que es el aprobado o que ha sido aprobado mediante resolución de Consejo Directivo 020-2019, donde entre otras pues establecen las funciones. Es de precisar que actualmente el tribunal solamente está conformado por una sola sala especializada, y en este caso pues lo que hace las funciones de las salas especializadas es conocer y resolver pues en esa segunda instancia y en última instancia los recursos de apelación interpuestos por los administrados, en este caso, y los actos impugnables son los emitidos por la DEFAI. Cabe señalar entonces que también es posible impugnar una resolución de la Dirección de Supervisión, y en qué casos, por ejemplo, de lo que hemos hablado, procedería a impugnar una resolución de la Dirección de Supervisión en función a lo que dicta normalmente la autoridad. ¿Cuándo podría, por ejemplo, un administrado presentar una apelación, aun cuando no sea un acto emitido por la DEFAI? Si alguno quiere participar. Buenas noches, Elvis.
Bien, no sé si recuerdan que la Dirección de Supervisión tiene, entre otras facultades, el no solamente supervisar como tal, sino también el de imponer medidas administrativas. Entonces, ante el dictado de una medida administrativa, los administrados pueden entonces solicitar la impugnación, o sea, interponer el recurso de apelación respectivo o incluso el de reconsideración y seguir la tramitación para que el tribunal pues resuelva el dictado incluso de las medidas preventivas, independientemente de que se hubiera iniciado un procedimiento, porque recordemos que el incumplimiento de una medida administrativa, si bien es cierto, la imposición de esta corresponde a la Dirección de Supervisión, la tramitación del procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de la medida preventiva o de la medida administrativa ordenada por la autoridad de supervisión corresponderá a la DEFAI. Bien, y en función a eso se dictará y se tramitará el procedimiento. Entonces, es posible determinar o imponer, o también impugnar ante el tribunal, pues, estas resoluciones a través de las cuales se dictan medidas administrativas. Otra posibilidad que cabe también de impugnar y son las relacionadas con incluso las resoluciones de subdirectorales o que es un acto de trámite, bien, porque básicamente va a ordenar el procedimiento y va a encauzar el procedimiento sancionador, cuando pues genere o vulnere o transgreda algún derecho, ¿no? Esto es de recordar que todo acto administrativo, o sea, todo acto de trámite como tal no es impugnable, salvo que afecte pues a los derechos del administrado en sí mismo, ¿no? Algo que suele ser habitual cuando se da el caso, y a una consulta que hizo una de sus compañeras la clase pasada relacionada con la inclusión o la verificación de los terceros administrados o de los interesados o de los denunciantes, es que suele impugnarse también por parte de los administrados la inclusión de los terceros administrados que se da en función a una resolución subdirectoral, bien emitida por la autoridad instructora. También es uno de los casos habituales que se suele impugnar ante el tribunal. Y otro de los trámites que se producen o que se resuelven en el tribunal son las quejas por defecto de tramitación de los procedimientos, y estas quejas pues van a poder ser efectuadas y presentadas ante el tribunal para que éste resuelva cuando exista pues este defecto de tramitación, y siempre que esa queja sea presentada antes del dictado de la resolución final. Una vez dictada la resolución final, no se declararía improcedente la queja, puesto que en función de lo establecido en la ley, pues no correspondería su aplicación. Bien, y si bien es cierto, tenemos una sala especializada, sí que también está prevista la posibilidad de que sea la sala plena, y esta se va a encargar de aprobar, de modificar o dejar sin efecto los precedentes de observancia obligatoria, y efectivamente, pues, una vez dictada el precedente por parte de la sala especializada, le corresponde a la sala plena aprobar estos precedentes, o a modificarlos, o de repente dejarlos sin efecto en el caso de que así las circunstancias lo ameriten. Y también proponer al presidente del Consejo Directivo mejoras a la normatividad ambiental dentro del ámbito de su competencia. Y en lo que se refiere a transparencia, existe pues un portal interactivo de fiscalización ambiental, donde se va a poder verificar pues OEFA en cifras, donde se advierten pues las actuaciones que ha tenido EFA durante cada trimestre del año, los resultados en el tema de las evaluaciones, en el tema de las supervisiones, qué intervenciones se ha dado a lo largo de la actividad de OEFA, también la posibilidad de verificar pues estudios y demás, ¿no? Que van a permitir a los que estén interesados incidir e indagar pues en el tema de la fiscalización ambiental. Bien, y bueno, hay servicios también de consulta de competencias de fiscalización ambiental. Todo esto OEFA tiene un portal interactivo que va a permitir pues el poder
solicitar información que se requiera. También hay un correo electrónico de consultas donde se puede acceder con la finalidad después de poder indagar más a detalle de las consultas que existan al respecto. Bien, luego también tenemos lo que ya hemos hablado cuando se planifica las supervisiones, pues es el Planefa, que es ese instrumento de planificación de las acciones de fiscalización ambiental de competencias del OEFA, y esas acciones priorizan siguiendo unos criterios. Y eso está establecido en la resolución 04/2019. Y el OEFA y las demás entidades de fiscalización ambiental son los que van a elaborar este Planefa, y lo que contiene pues son criterios, esto es en función a qué se va a determinar la fiscalización, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de afectación al medio ambiente para las actividades de bajo competencia de las CEFAS, los conflictos socioambientales, las denuncias ambientales, entre otros, ¿no? Y bueno, esto sería todo para lo que es la tramitación como tal. Si tienen alguna consulta para ya entrar a analizar lo que son las infracciones y donde de repente pues puedan darse alguna de las consultas que puedan tener. No sé si esta parte ha quedado clara ya para pasar al temario de la normativa y de las obligaciones ambientales. Bueno, entiendo Buenas que noches. ¿sí? Sí, me dio curiosidad, sobre todo, tengo entendido que hay una fórmula para sacar el tema de las multas o infracciones, si no me equivoco, ¿no? Y aparte también, quisiera saber cuál es la fórmula en sí. Sé que es medio o muy complicado, y también en qué se basan también para estimar el daño ambiental, en caso sea irreparable o no. ¿Cómo lo calculan ustedes o cómo lo proyectan? Bien, gracias, Lady. El tema de las multas y la metodología de riesgos ambientales va a ser un tema concreto, porque como comentas, es un tema complejo. A priori les puedo indicar que es un sistema que se basa en función a, y se diferencia en función a si tenemos o no información que permita pues advertir un riesgo, un daño real. Y en función de ello va a meritar pues aplicación de los beneficios del beneficio ilícito y demás. Entonces, va a ser un tema que en su momento se tratará, al igual que la metodología de riesgo. Bien, porque son temas que en función a que se aplican fórmulas y que también los resultados, por ejemplo, para el tema de la metodología de riesgo, va a implicar pues el análisis de cuáles son los daños o el impacto o el riesgo que se pueda dar, va también a meritar el establecimiento pues de un valor que está entre el 1 y el 5, y en función a cada detalle se analizará. No te preocupes, Lady, que se hablará en su momento. Ahora lo que vamos a entrar a tallar es simplemente de las conductas de las obligaciones, para luego pues entrar a esos detalles. Bien, es de precisar que el tema de la metodología lo vamos a ver de la metodología de las multas, sí que considero que se va a hacer en función pues a un caso concreto, bien porque a partir de ahí se van a analizar cuándo o qué tipo de costos se están empleando, porque va a depender mucho de la infracción, y es de recordar que en OEFA es una de las instituciones donde efectivamente la determinación de la multa se ajusta más a la realidad por las consideraciones y los componentes que incluye la multa. Bien, entonces es un tema que en su momento lo expondremos, así que no lo detallaré ahora porque sería de repente irnos más allá de lo que se va a dar en este caso. Bien, Leida, así que no te preocupes que eso se va a dictar en este módulo. Bien. Hay otra pregunta, me parece. A ti. Bien, ahora, es un capítulo importante el tema de la normativa transversal vinculada a la fiscalización ambiental. Bien, recordemos que si bien es cierto, OEFA tiene
tiene pues atribuidas funciones en distintos sectores, dígase sector energético, que puede ser el de hidrocarburos o el eléctrico, también tiene lo que es minería, tiene industria, tiene pesquería. Pues lo cierto es que existe normativa que va a ser transversal, esto es, que es de aplicación para todos los distintos sectores, ¿bien? Cada uno va a tener, pues, de repente determinadas diferencias y, por lo tanto, puntualizaciones, pero lo cierto es que hay determinadas normativas, que es la que vamos a analizar ahora, que van a meritar, pues, un análisis global, independientemente del sector en el cual nos estemos moviendo. Bien, entonces, uno de los puntos claves, bueno, y que creo que muchos de los abogados que están y que han escuchado, es el de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Para aquellos que no, que son ingenieros o que son biólogos, me parece que también tenemos a una compañera que es bióloga, pues esta ley va a ser la que se va a servir o que va a nutrir a un procedimiento administrativo general. Esto es, por ejemplo, el que ustedes se desarrolla cuando solicitan pues el acceder a algún determinado documento, algún trámite de alguna institución, independientemente de cuál sea la administración pública, y luego también que se aplica en concreto a los procedimientos administrativos sancionadores, incluso a los trilaterales, que también está dentro de los procedimientos que rigen en el ordenamiento jurídico peruano, y en este caso es una ley que se sirve y es muy usada en también los procedimientos administrativos sancionadores del OEFA, puesto que también se van a regir por estas normas generales que se establecen en esta ley. Bien, entonces, uno de los conceptos que se van a considerar dentro y que van a ser necesarios son que están dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo General, está lo que se refiere a la fiscalización. Cuando hablábamos del tema de la supervisión del OEFA, señalaba algo muy concreto, y era la importancia que reviste, bien, la actividad de fiscalización, puesto que no simplemente va o a partir de esta acción de fiscalización o de supervisión, según como se llame en cada instancia, en cada administración, pues no solamente va a suponer pues este conjunto de actos que van a permitir supervisar, verificar el cumplimiento, sino que también van a servir para como fuente de diligencias, bien, como fuente de investigación para poder determinar o recabar información que nos permita finalmente tramitar un procedimiento administrativo, bien, sancionador. Entonces, y esto es así que se ha desarrollado por muchos de los entendidos en temas administrativos, donde se señala, por ejemplo, que es este complemento indispensable para los instrumentos de intervención preventivos en la actividad de inspección, y mediante esta se garantiza la eficacia de estos instrumentos al permitir conocer si las actividades que son materias de intervención se desarrollan conforme a las condiciones. Bien, y en el tema de los procedimientos administrativos, son estas diligencias dirigidas, incluso como una especie de medio probatorio. Bien, entonces, esta es una actividad, esto es una actividad que va a permitir detectar hechos que den origen al ejercicio de las potestades administrativas. Entonces, a partir de esta supervisión o de esta actividad de fiscalización, va a poder la autoridad, en este caso OEFA, va a poder determinar pues la responsabilidad en función a la identificación de una infracción como tal. Bien, entonces aquí se dejan algunas recomendaciones de lo que se referiría pues al tema de las medidas, de las actividades de fiscalización, que son medidas de intervención, que efectivamente van a tener unos límites materiales, porque como todos conocemos, el Estado tiene limitaciones que de repente no permitan pues desarrollar a cabalidad una acción de supervisión, como lo podría hacer de repente alguna empresa del sector privado que verdaderamente tenga esa capacidad de poder
desarrollar o desplegar acciones, ¿no? Aquí se indica también que si el Estado ha tolerado el incumplimiento sistemático de una norma, el cambio de criterio debe ser socializado. Entonces, las medidas, la supervisión debe de ser también ese mecanismo que permita socializar, ¿no? Y es esa intención también de una recomendación de lo que debería de buscar una acción de fiscalización. Y eso es lo que se indica con el tema de la socialización, ¿no? Luego también la sanción es esta última ratio y por lo tanto, como señaló su compañera en algún anterior momento, pues que la intención o la finalidad de buscar, o sea, este estado policía pues debe de cambiar a finalmente a un estado más a un estado que busque la colaboración y el cumplimiento normativo, ¿no? También va a permitir pues engarzar adecuadamente las medidas correctivas y la sanción administrativa, ¿bien? Porque finalmente a través de cualquier medio probatorio que se recabe en estas supervisiones o en estas fiscalizaciones van a permitir determinar correctamente pues el dictado a ciencia cierta de una medida correctiva o de la sanción que corresponda. Y bueno, también se indica de que el objetivo del derecho administrativo sancionador no solo es brindar garantías, sino también la protección de los intereses generales. Muchas veces los administrados cuando interponen de repente algún recurso de apelación, que es lo que se suele ver de repente en segunda instancia, suelen alegar el incumplimiento o de repente la transgresión de algún principio o algún derecho que les pueda garantizar dentro en esa relación administrado-administración, pero se suele olvidar de la protección al ambiente, que es finalmente el fin último. Entonces, en una tramitación de procedimiento sancionador no solamente debe de ser vista desde esa perspectiva de llevar un debido procedimiento, que es algo que es base, pero también se debe de estar orientada pues a esta búsqueda de la protección ambiental, ¿no? Y no deben ser calificadas de infracción las conductas de contenido antijurídico mínimo, ¿no? Y es en función a eso que de repente puede haber una amonestación o incluso la posibilidad de que a través de estas acciones de supervisión se busque, en todo caso, pues la subsanación de alguna conducta en el caso de que proceda. Y es aquí donde me voy a detener un poco más y quiero de verdad que si es que pueden participar, que sobre todo porque es algo muy interesante y en el caso de que pues tengan el interés de repente de trabajar en lo que se refiere de repente defendiendo a una empresa o los intereses de esta o incluso desde la perspectiva del ente fiscalizador o por qué no en otra administración, el tema de las eximentes y atenuantes de responsabilidad. Bien, este es un tema bastante, se podría decir, más que complejo, controversial. Bien, en la medida en la que cuando se determina o se establece la existencia de una infracción, lo suyo es que los administrados que son responsables o presuntamente responsables, pues busquen exonerarse de esta responsabilidad o desvirtuar la imputación que se le hubiere efectuado. En ese sentido, es que el 257 de esta Ley del Procedimiento Administrativo General recoge la figura del eximente y de atenuantes de responsabilidad y nos centraremos en lo que se refiere a las eximentes. Bien, no sé si alguno de ustedes quiere comentar o de repente, a ver, vamos a ver de los que estén presentes. A ver, vamos a preguntarle a André. ¿Estás, André? Andrea pasa. No sé si está presente o a ver algún otro. Quiero que me respondan a una pregunta. En el caso de un procedimiento administrativo sancionador ambiental, en este caso en los tramitados ante el OEFA, ¿todas las eximentes de responsabilidad van a aplicar? Esto es, yo como administrado que he cometido una infracción, voy a poder solicitar que se aplique cualquiera de estas eximentes de responsabilidad que se recogen en el artículo 257 para poder determinar el tema de que no soy responsable, independientemente de que exista infracción, pero yo aquí estoy alegando que no soy responsable.
¿Alguno de ustedes me podría decir si en si todos los casos que están viendo aquí en que se está proyectando son aplicables en los procedimientos administrativos sancionadores tramitados ante el OEFA? ¿Alguno tiene alguna idea, alguna noción al respecto? Esto es importante tanto para la parte legal, que pueda haber un caso, como incluso para la parte técnica, ¿no? Porque va a determinar bastante el tema de que si es que se puede o no eximir de responsabilidad. No sé, por ejemplo, a ver, ¿quién puede? Sin miedo, ¿eh? O sea, que aquí estamos para aprender y si, tanto ustedes de mí como yo de ustedes. A ver. A ver, Claudia, coméntame. Creo que sí, doctora, porque la ley del procedimiento administrativo general establece lo que se debe seguir en todo procedimiento administrativo. Entonces, si bien el OEFA tiene su paso y también tiene su reglamento, más bien debe considerar ello y si es que examinando, por así decirlo, las naturalezas que tiene, agrega otros, genial, porque es un eximente, pero tiene que respetar lo que nos pone lo general, por así decirlo. Genial, gracias Claudia. Este es un punto muy importante y que efectivamente suele ser algo muy alegado por los administrados cuando señalan de que corresponde aplicar la eximente de responsabilidad. Para esto, ciertamente no está cerrada en lo que se refiere a que la Ley de Procedimiento Administrativo General no debe ser vista a cabalidad y la normativa no debe de suprimir pues los derechos que ya de por sí esta normativa le aplica al administrado, pero aquí es un punto importante que debe tener incidencia y es el tipo de procedimiento administrativo que se sigue. Bien, la ley de procedimiento administrativo general recoge que la responsabilidad en todo procedimiento administrativo como tal sancionador es subjetiva, pero establece una excepción, que es cuando así la ley lo establezca, esta responsabilidad va a ser objetiva. Esto es algo importante que quiero que conozcan porque a partir de ahí va a verificarse si es viable que aplique o no el procedimiento, la ley, estas eximentes, porque recordemos, la norma no debe de ser vista desde una perspectiva aislada, sino que tiene que ser siempre analizada en su conjunto. Bien, entonces, todos tenemos claro qué significa o qué implica el tema de la responsabilidad objetiva. Lady, a ver, tú misma quiero que me respondas a esa pregunta. ¿Sabes qué es o qué implica el que sea la responsabilidad objetiva? ¿O algún otro que quiera colaborar? ¿Qué implica? Porque eso es... Bien, gracias, no te preocupes. Bien, el tema de la responsabilidad objetiva es algo muy importante que se tiene que ver. ¿Por qué? Porque cuando se establece que uno es responsable objetivamente, esto implica de que yo voy a responder sí o sí, independientemente de que yo hubiera tenido la intención de cometer la infracción. Bien, cuando hablamos de subjetividad, cuando hablamos de una responsabilidad subjetiva, implica que van a tener o que van a entrar pues a tallar otros elementos. Esto es de si existía intención, más o menos como en el tema de algún delito. No sé si ustedes han escuchado hablar muchas veces de que existe pues dolo o no en la comisión de un ilícito penal, de un delito como tal, y por lo tanto ahí se diferencia entre si es un homicidio o es algo doloso o es algo culposo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es importante determinar que cuando hablamos de responsabilidad objetiva es que el administrado o los administrados, en este caso los titulares de las actividades, van a ser responsables siempre. Bien, partamos de esa idea. Siempre van a ser responsables por los hechos que la autoridad, evidentemente, previamente haya identificado
como en función al principio de causalidad, pues que van a responder, que son los responsables de esos actos, independientemente de que hayan tenido intención o no de cometer la infracción, independientemente de pues cualquier otra opción. Bien, ahora, sí que cabe la posibilidad de que el administrado no responda cuando se produce esta ruptura del nexo causal. Bien, cuando hablamos de ruptura del nexo causal implica de que entre el hecho y la responsabilidad como tal, hay un momento de ese vínculo, de esa relación que se rompe. Bien, entonces que yo no voy a responder de la comisión de ese ilícito, de este ilícito administrativo, porque no soy el responsable directo. Bien, eso es en función incluso de todos los principios que rigen el procedimiento sancionador. Esto es importante reforzar, ¿por qué? Porque uno de los motivos por los cuales se establece que los administrados van a poder exonerarse de esta responsabilidad es cuando efectivamente se produce la ruptura del nexo causal por lo que se ha señalado aquí, que es el caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. Bien, cuando ha habido un hecho externo a mi capacidad o a mi esfera de dominio que efectivamente haga de que que yo no sea el responsable de esos hechos que se me han identificado. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, cuando pues lo usual, ¿no? En la Amazonía, pues pueden haber muchos pobladores que de repente, o vándalos, porque bueno, los pobladores no son los que cometen ese tipo de atropellos, sino que son vándalos que ingresan de repente pues a un lote de petrolero y producen, pues, o sea, se meten a cortar el ducto, ¿no? Entonces, son ellos los que provocan la que finalmente se genere este derrame porque ha migrado, pues, este hidrocarburo. Entonces, en función a eso, ¿qué tenemos? Que el administrado, el titular de esa actividad, de esa actividad productiva, pues efectivamente no tiene la responsabilidad, porque ha sido un tercero el que ha cometido. En el caso de que se produzca de repente una inundación, ¿no? Que haga que en las reladeras, pues, todos los fluidos que estén presentes, pues, se derramen. Entonces, a partir de ahí es donde efectivamente se tiene que verificar y determinar que este hecho ha sido el que ha originado que se cometa la infracción y por lo tanto el ilícito. Y es este el motivo por los cuales corresponde ante una responsabilidad objetiva enmarcar el tema del caso fortuito o la fuerza mayor, ¿no? O el hecho determinante de tercero. Luego, los casos también de donde aplican la subsanación, la eximente, son los de la subsanación voluntaria. Bien, que este es uno de las últimas figuras jurídicas que se ha incluido y en menor medida porque suele ser, como digo, el tema de la responsabilidad objetiva, pues lo que amerite que uno responda en función a que ese es el riesgo que se emana de la propia actividad que se esté ejecutando, que se puedan aplicar los demás. Entonces, siempre, y eso es a lo que iba a comentar y en función también a lo que ha comentado muy bien Lady, es que efectivamente le va a corresponder al administrado acreditar esta situación, bien, ante esta responsabilidad objetiva que existe. Los casos más habituales y que pueden ser que se incluyan son los de caso fortuito y los de subsanación voluntaria porque en mayor o menor medida pues uno está relacionado con el tipo de responsabilidad que rigen los procedimientos sancionadores tramitados ante el OEFA y el de la subsanación voluntaria porque es habitual también que los administrados, si es que de corresponder, pues subsanen con anticipación y adecúen su conducta antes de que se inicie incluso el procedimiento administrativo sancionador.
Es menos habitual encontrar de repente el tema del error inducido por la administración o la disposición administrativa, porque aquí son casos en los que incluso suele ser más difícil el probar. Bien, porque muchas veces los administrados indican, bueno, es que a mí o yo hice la lectura o yo entendí esto de la resolución que emitió, imaginémonos el OSINARMIN, ¿no? En un tema en instrumento de gestión ambiental o de repente que lo hizo el ministerio para un plan de abandono. Pues efectivamente, entonces en esos casos es poco habitual que efectivamente sobre la base de esa responsabilidad objetiva y que tú tienes que conocer las actividades que desarrollas, pues que ese error inducido pueda ser probado. Bien, entonces los atenuantes, pues como han podido verificar ya con anterioridad en el reglamento de procedimiento administrativo sancionador de la OEFA, también se verifica el tema de reducir pues esta determinación de la responsabilidad. Bien, entonces, eso es lo que venía con el tema de las eximentes de responsabilidad, y es que la Ley General del Ambiente recoge esta responsabilidad objetiva con la ruptura del nexo causal como única forma de poder acreditar que el administrado no es responsable por los hechos cometidos. Bien. Y en ese sentido también se recoge esa, como había señalado yo, el tema de la responsabilidad subjetiva, salvo que por el tema del nexo causal se pueda desestimar la responsabilidad, ¿no? Entonces, en el caso de caso fortuito y fuerza mayor, ya se ha reconocido o se reconoció en el 2005, incluso antes de la entrada en vigor de la ley, de la Ley General de Procedimiento Administrativo General, pues que se establece como eximente cuando se dan estos casos fortuitos o fuerza mayor, y ojo, es importante indicar que el caso fortuito de la fuerza mayor tiene que ser la causa exclusiva del evento que produjo el daño. Bien, puesto que existe una causa concominante imputable al agente, sí habrá responsabilidad. Esto sobre la base, repito, de la responsabilidad objetiva. Un caso que puede visualizar o ejemplificar bien este tipo de situaciones es, por ejemplo, un caso de Imasi Morona de un derrame de hidrocarburos en el año 2016, donde como causa hubo un procedimiento de stress corrosion cracking, que es un mecanismo que hace que confluyan determinados aspectos para que se pueda producir pues esta filtración y por lo tanto esa rotura de la tubería que produjo finalmente el derrame de hidrocarburos en el año 2016 en la Amazonía peruana. Entonces, el stress corrosion cracking es un procedimiento que confluye, como señalaba, pues aspectos tanto de corrosión, como el propio nombre lo indica, pero también de algún impacto externo, como en este caso, que fue lo que se dio en este supuesto de Imasi Morona, que fue como consecuencia de incluso unas inundaciones que hicieron que el oleoducto se enterrara. Bien, entonces que en función a estas lluvias torrenciales que se habían dado en esa zona en los meses de enero, hizo de que la tubería pues quedara enterrada, pero adicionalmente, y ahí podríamos decir que si hubiera sido simplemente pues que se enterró la tubería, pero la tubería estaba en perfectas condiciones, pero ese estrés, o sea, ese quiebre de la tubería se hubiera dado exclusivamente como consecuencia de las inundaciones, pues hubiera implicado de que el administrado hubiera podido acreditar la eximencia de la responsabilidad. No obstante, como también había ese mecanismo de la corrosión, que ahí es donde indica de que ya existe pues otro elemento que se encuentra inmerso dentro de este evento dañoso, implicó de que el administrado, independientemente de que se hubiera dado como uno de los elementos las lluvias, pues que éste respondiera por esa determinación, ¿no? Que finalmente, si mal no recuerdo, se le impuso una multa de aproximadamente 30 millones de soles. Entonces, es por eso que es tan importante el poder probar y el poder dar cumplimiento a toda la normativa con la finalidad de que en el caso de que exista algún evento que está
que escapa de la responsabilidad de los administrados, pues que efectivamente se pueda desvirtuar y eximir de responsabilidad. Bien, bien, aquí está. Aquí un claro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la resolución de referencia, que es la 273 del 2019, emitida por el Tribunal de Fiscalización Ambiental en el caso del Brocal, donde se determinó que existía pues este rompimiento del nexo causal por hecho determinante de tercero. Aquí la conducta infractora era que el administrado, en este caso el Brocal, no había ejecutado las medidas de control, bien del derrame de combustibles, esto es en concreto de la limpieza y revegetación, incumpliendo lo establecido en el instrumento de gestión ambiental que tenía aprobado. El alegato de defensa que señaló el Brocal fue básicamente de que en la resolución ministerial se había señalado de que se había pues instaurado una mesa de diálogo, bien, con las comunidades en la medida en la que se buscaban pues proponer, debatir e implementar acciones, ¿no? Y en este sentido, este elemento probatorio presentado por el Brocal fue el que finalmente consideró el tribunal para revocar la responsabilidad del administrado, porque efectivamente se establecía pues que este no tenía la responsabilidad pese a que se habían ejecutado que no se habían ejecutado estas medidas. ¿Y esto por qué? Porque el referido derrame se trataría de un hecho tercero, o sea, ocasionado por un tercero, no imputable al titular minero en la medida en la que al momento de efectuada la supervisión regular, el administrado no tenía acceso alguno al área de la unidad fiscalizable San Gregorio por este conflicto social ambiental. Entonces, esta resolución y esta mesa de diálogo fue la que permitió entonces finalmente a la autoridad y a través de actas correspondientes que se suscriben pues entre los representantes de las empresas con estas comunidades, las que permitieron llevar a que el administrado pues finalmente no fuera responsable porque se había advertido que se encontraban en un conflicto en la zona, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos donde la toma de esta unidad constituyó este evento o este hecho determinante de tercero que supuso el rompimiento del nexo causal y por lo tanto la desestimación de la responsabilidad por parte del tribunal. El primer antecedente de subsanación voluntaria y entrando a otro de las eximentes de responsabilidad, que es la que actualmente se está desarrollando con más, o la que están alegando más de los administrados para poder indicar que independientemente de que exista una infracción y de que estos sean responsables, finalmente no van a ser sancionados por dicho incumplimiento. Se publicó, por ejemplo, en el año 2010 a través de la Corte Suprema de Justicia, donde se interpretaron los efectos penales del artículo 189 del Código Tributario en lo que se refería a la regularización voluntaria y al pago total de la deuda tributaria. Lo que ya había dicho, este segundo antecedente, lo tenemos antes de que entre en la Ley de Procedimiento Administrativo General, se recogió en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la Ley del SINEFA, donde se establece como ese objetivo adicional de promoción del cumplimiento de las obligaciones de los administrados, y eso se funciona a lo que había señalado una de sus compañeras, pues el que se busca promover que el administrado cumpla con sus obligaciones, la figura de la subsanación voluntaria de aquellos incumplimientos antes de que se hubiera iniciado el procedimiento sancionador y como ya se indicó en su momento, pues en el caso de que estos sean leves, se produce pues también incluso el archivo correspondiente. Bien, bueno, han existido muchos resoluciones, por ejemplo, por parte del Tribunal de Fiscalización Ambiental, donde se ha confirmado pues esta idea de una infracción subsanable. Bien, entonces,
este tema de la infracción subsanable, y a lo que había señalado Lady, es que finalmente es importante porque uno entendería a priori de que toda conducta infractora o toda infracción va a poder ser subsanada porque se entiende de que la ley pues recoge esta institución jurídica como parte de uno de los derechos que le asisten a los administrados en esta tramitación de un procedimiento sancionador. Pero no es así del todo por lo que voy a comentar ahora. El tema de la subsanación voluntaria implicaría en sentido tal cual como se puede entender, pues la existencia de únicamente que yo subsane la conducta, bien, que yo pueda subsanar los efectos de la conducta o en su defecto que haga las dos cosas. Esto es que subsane la conducta y también los efectos. Bien, entonces, ¿qué es lo que se podría llevar o qué es lo que sucede, por ejemplo, para poder estar en cada uno de estos ejemplos, ¿no? Tenemos un caso de que si un administrado obtuvo autorización para realizar 88 taladros, bien, como parte de ese proceso de exploración minera, pero cuando se va a hacer la supervisión directa, se detecta que realiza no los 88, sino 99. Entonces, esas acciones esperadas para que pueda aplicar la subsanación en función a lo que hemos indicado con anterioridad, sería que yo únicamente subsane la conducta a partir, por ejemplo, de la modificación de mi instrumento de gestión ambiental, en este caso de una EIA, donde se incluyan esos 11 taladros adicionales. Otro supuesto sería de que yo subsane únicamente los efectos. Esto es que yo obture los 11 taladros adicionales. O finalmente, y la figura más completa sería de que subsane la conducta, esto es que yo modifique la IA más adicionalmente que obture los 11 taladros. Bien, entonces, en Opsitel, por ejemplo, en otros sectores, ¿cómo se aplica la figura de la subsanación voluntaria? Tenemos que, para Opsitel, para que se produzca la subsanación voluntaria y por lo tanto aplique este eximente de responsabilidad, se le indica al administrado que debe de verificarse, además de la subsanación de la infracción, también que se hayan podido revertir los efectos derivados de la misma. Y es de señalar que OCIPTEL establece también que no se debe de haber requerido a la administración subsanar o que cumpla con esta obligación en una carta o una resolución. En esa misma línea, por ejemplo, OCINERMIN ya establece una limitación para esa generalidad y que a priori todos entenderíamos de que en todos los casos yo podría subsanar una conducta, ¿no? Es por ejemplo, cuando se generen accidentes o daños, cuando se produzcan incumplimientos donde el plazo es esencial, cuando se presente una información falsa de repente o en los incumplimientos relacionados con procedimientos de trabajo calificados como de alto riesgo. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, la ley efectivamente establece pues esta base de que al administrado le asiste esta posibilidad de eximirse de responsabilidad aun cuando existe una infracción o un hecho que puede constituir una infracción sancionable, de poder subsanar la conducta, ¿no? Poder corregir, poder adecuarse antes de que se le inicie un procedimiento sancionador. Pero las propias instituciones, en función al tipo de incumplimientos, al tipo de obligaciones al cual nos enfrentamos, es que van a determinar y van a establecer requisitos que, si bien es cierto, si uno lo analiza objetivamente, no como de repente un administrado que busque o evitar una sanción, sino que uno lo ve desde el punto de vista objetivo y razonable de que es posible determinar y establecer pues, determinados criterios en función al tipo de obligaciones que se den. Por ejemplo, y a esto para que pueda quedar claro bien esta figura. ¿Cuáles en función a lo que hemos señalado de la subsanación, cuáles serían a su entender los criterios que se manejarían para señalar o para que proceda una subsanación voluntaria, en función de todo lo que hemos visto ahora? Por ejemplo, a ver, para que participen y no se me duerman, que entiendo yo que por la hora también podemos estar cansados todo del trabajo, pero a ver, de repente, Fabricio Oliva, ¿está?
Sí, dígame. Hola Fabricio, ¿qué Buenas tal? noches. Buenas noches. En función a lo que hemos hablado, a tu criterio, ¿cuáles serían estos requisitos de manera general, para aplicar la subsanación voluntaria? Es una pregunta un poco difícil, no se me ocurre una hora. Bien. ¿Algún otro que quiera participar? A ver, Gabriel Vázquez. Espero que no. Bien, bueno, cuando quieran, ya saben, pueden participar. Bien, efectivamente es complicado por incluso si nos ponemos a ver el propio concepto, ¿no? De lo que es subsanación. Voy a entrar aquí más adelante. Bien. Entonces, cuando ustedes asesoren a alguna empresa o de repente trabajen en alguna administración que viera el tema de la infracción o de repente cuando es un ingeniero, pues le digan, oye, ¿cómo puedo hacer para que a mí no me sancionen independientemente de esto? Entonces, tenemos la figura, como había señalado, de la subsanación voluntaria y aquí dice, la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de la infracción, y aquí falta más, pero es que se dé antes del inicio de la imputación de cargos. Bien, entonces, el texto único de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece que yo debo de subsanar la conducta, bien, de manera voluntaria, o sea, tiene que nacer de mí el poder realizar la subsanación, el de poder decir, bueno, voy a adecuarme a lo que dice la obligación o a lo que yo estoy obligado. Bien, entonces, eso es la primera. Entonces, es que sea voluntario. Bien, después otro de los requisitos que se recogen de la propia norma es que aparte de esta voluntariedad, yo debo tener un plazo. Esto es, que yo esta adecuación pues la realice antes del inicio de la imputación de cargos o antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Recordemos que el inicio del procedimiento sancionador se da con la notificación. Cuando yo como administrado tengo conocimiento de que se me va a iniciar un procedimiento. Hasta antes de esa notificación, si yo adecuo o cumplo con las obligaciones de manera voluntaria, voy a poder solicitar que se me aplique el eximente de responsabilidad y finalmente no voy a ser ni responsable ni tampoco voy a tener que realizar pues o pagar, ¿no? En el caso de que, porque no voy a ser sancionado. Entonces, respondiendo a la pregunta que se había hecho y para que quede claro, la subsanación de la conducta como tal va a implicar que yo subsane la conducta y sus efectos, al menos para el caso de OEFA y también, por ejemplo, como han podido verificar para OCIPTEL, es que subsane la conducta, los efectos y en el caso de existir, que la haga con carácter voluntario, esto es que nazca del propio administrado del poder dar cumplimiento, y es uno de los requisitos exigibles por el OEFA y también como han podido ver de repente por el OSINERMIN, de que sea posible que se trate de una conducta pasible o posible de ser subsanada. Bien, esto es algo importante y vamos a entrar a uno de los aspectos esenciales, que es también de repente el quebradero de cabeza tanto de la administración como de los administrados, de poder verificar Doctora. cuándo, ¿sí? Doctora, una consulta, disculpe. Sí, Elvis, dime. Quería consultarle, bueno, la subsanación voluntaria puede ser realizada tanto en cualquier modalidad de alguna infracción, sea leve, grave o muy grave. Bien, perfecto. Muy interesante la pregunta y es importante señalar que primero debemos de identificar si se trata de una infracción que sea posible subsanar. Cuando va a poderse dar en cualquier momento, bien independientemente del tipo de infracción o de la calificación que ésta reciba, esto es si es grave o grave, cuando es de manera voluntaria. Bien, por ejemplo, imaginémonos que estamos ante una conducta. Vamos a poner un ejemplo. Nos encontramos con que el administrado tiene la obligación de tener pues unos
unos tanques de almacenamiento de hidrocarburos con áreas que se encuentren debidamente impermeabilizadas y con diques estancos, ¿bien? Con áreas estancas y con diques. Entonces, eso entendemos que el grado de afectación o de posible afectación al ambiente es alto, porque recordemos que si un tanque no se encuentra o no está en un área impermeabilizada y no tiene diques de contención, cuando se derrama el hidrocarburo, puede generar un gran impacto al ambiente, con lo cual ahí por lo menos la conducta va a ser, el riesgo va a ser alto, elevado, y por lo tanto la infracción va a ser trascendente. El incumplimiento va a ser trascendente. Entonces, entenderíamos que, diríamos, al menos para OEFA, porque hay casos, por ejemplo, en Ocinermin, donde cuando son daños graves, no se va a subsanar, porque ese es un criterio de Ocinermin. OEFA tiene otro criterio, y es que cuando se da en ese tipo de casos, pero yo, antes, imaginémonos, estoy en plena supervisión, y durante esa supervisión, el administrado dice, uy, no, está ahí los supervisores de OEFA, y yo sé que no he cumplido con la normativa. Bien, entonces, antes de que a mí me emitan incluso el acta o me redacten el acta de supervisión o de repente me manden una carta solicitándome que yo implemente los tanques correctamente conforme me establece los artículos del Reglamento de Protección de las Actividades de Hidrocarburos, yo digo, bueno, no, yo voy a adecuar. Entonces, durante la propia supervisión, adecuo. Eso denota pues una actuación que no ha meritado que la autoridad pues me conmine a hacer algo, me obligue a hacer algo. Cuando yo, de manera voluntaria, sobre la base de lo que hemos dicho en la Ley de Procedimiento Administrativo General, desarrollo o cumplo con mi obligación, aun cuando la autoridad esté ahí, automáticamente va a proceder la subsanación. Bien, independientemente del grado de la infracción o del tipo de daño de la infracción a la que nos enfrentemos. Bien, ahora, solamente procederá cuando son leves si se ha perdido la voluntariedad. Bien, sí, cuando, por ejemplo, yo están en plena supervisión y el supervisor detecta que no he implementado estas áreas estancas. Entonces, durante la supervisión, bueno, me redactan el acta, sigue pasando el tiempo, todavía no me inician el procedimiento sancionador, pero ya la autoridad de supervisión ha enviado una carta o incluso en la misma acta me dicen, tienes la obligación de subsanar en el plazo de tal fecha y tienes que cumplir con lo establecido en tal norma. Bien, cuando ya hay una pérdida de la obligación, solamente serán subsanables, y siempre que haya sido antes del inicio del PAS, si es que se trata de obligaciones leves. Eso es lo que rige en OEF. Bien, entonces, por ejemplo, en Ocinermin habíamos señalado de que solamente son, bueno, cuando son daños graves, pues no aplica, pero para OEFA, si es que ha sido voluntario, o sea, es que no se ha perdido la voluntariedad, sí que puede darse el caso de que se subsanen conductas que efectivamente primero puedan ser subsanadas, ¿no? No sé si respondió a tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias, pero tengo otra duda. Sí. ¿La reincidencia es subsanable? Ya. En el tema de la reincidencia debemos de tener en cuenta de que no se ha establecido como tal en la normativa, o sea, en el reglamento de supervisión no se establece de repente un limitante, si es que eres reincidente o no, para que pueda aplicar la subsanación, bien, mientras sea voluntaria, porque recordemos que si nosotros ponemos ese límite que la propia ley no ha establecido, incidiríamos en en un incumplimiento, ¿no?, de la ilegalidad. Entonces, en este caso, la reincidencia como tal no se establece como límite, al menos en el reglamento de supervisión de OEFA, que es el que regula, pues cuando existe la pérdida de voluntariedad, no se establece una limitación con el tema de la reincidencia, ¿no? Eso sí, recordemos de que la reincidencia
en sí que va a tener, pues, va a poder ser motivo de agravación de una multa en función a la metodología que se aplique, ¿no? Pero en lo que se refiere a la subsanación como tal, no se establece ninguna limitación, al menos en el reglamento que se encuentra vigente, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias. A usted. Bien, entonces, este punto, en función a lo que ha señalado su compañero, es que ¿cuándo podríamos entender que se elimina esta voluntariedad del administrado? ¿Cuándo se produce esto, no? La pérdida de la voluntariedad por requerimiento con plazo, condición y forma. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de corporación, es una corporación de Lindley, que es una embotelladora, y donde al administrado, pues como conducta infractora, lo que se halló durante la supervisión regular, si mal no recuerdo, fue de que no contaba con un almacén central, bien, para el acopio de los residuos sólidos peligrosos generados en la planta Callao. Bien, entonces aquí lo que la empresa señaló fue de que la conducta había sido subsanada con anterioridad al PAS, por lo que correspondía a su archivo. Agregó que no había recibido ningún requerimiento por parte de la administración, por lo que no había perdido esta voluntariedad exigida en la norma. Bien, aquí en este caso, si mal no recuerdo, era de que el administrado incluso había interpuesto recurso de reconsideración y la autoridad le había dicho que en la medida en la que en el acta de supervisión se le había indicado que subsane, automáticamente ya había perdido esta condición de voluntariedad y por lo tanto no aplicaba la eximente de responsabilidad prevista en la norma. ¿Cuál fue el criterio que adoptó el Tribunal de Fiscalización Ambiental, quien finalmente revoca la responsabilidad? Es que de la revisión de los documentos sobrantes en el expediente, tanto del acta de supervisión como del informe preliminar de supervisión, que en ese entonces se emitía ese tipo de información, y el informe de supervisión, no había sido posible evidenciar un requerimiento de la administración, por lo que efectivamente había operado la subsanación voluntaria. Bien, entonces aquí es importante tener en cuenta de que si bien es cierto, la primera instancia consideró que no aplicaba la eximente de responsabilidad porque al administrado se le había obligado a subsanar, cuando se hizo la revisión de los actuados que se dan antes del inicio del procedimiento sancionador, se advirtió que en ninguna parte de los actuados se había obligado al administrado o se le había exigido que cumpla con lo establecido en el artículo 25 y 40 del reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. Bien, entonces recordemos que en un acta de supervisión la autoridad puede indicar dentro del requerimiento, pues que subsane la conducta. Si en ese acta se encuentra y se indica de que tiene que subsanar, se le da un plazo y se le indica que tiene que modificar o que tiene que adecuar su conducta, ahí sí que estaríamos entonces con que se ha verificado por la existencia de un plazo, la condición y la forma. Mientras no exista ese requerimiento, recordemos, no solamente en el acta, sino que después de la supervisión pueden enviarse cartas al administrado, puede enviarse pues un requerimiento de información, y en ese documento, siempre y cuando pues exista este plazo, condición y forma, se va a perder la voluntariedad. En este caso se verificó que el administrado no había sido nunca requerido por parte de la autoridad supervisora para dar cumplimiento a la obligación del reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, y en ese sentido se aplicó la responsabilidad y por la eximente de responsabilidad, y por tanto el administrado no fue sancionado por no contar con este almacén, porque se había verificado que había dado cumplimiento a la normativa antes de iniciar el PAS, ¿no? Había adecuado su conducta. ¿Quién debe probar la existencia del eximente de responsabilidad? Aquí es un punto muy importante que se debe tener en cuenta cuando se quiera asesorar a alguna empresa o de repente se quiera rebatir. Imaginémonos que tengamos pues una estación de servicios o que seamos o que estemos pues entrando al tema de la minería como tal. Perfectamente se puede presentar y solicitar que se aplique la eximente de responsabilidad, pero para poder verificar o para que la autoridad que finalmente determina la responsabilidad pues
vea que efectivamente he dado cumplimiento a la norma, se requiere de algo muy importante, y es esto de contar con medios probatorios suficientes e idóneos. Esta suficiencia, como tal, le corresponde probar al administrado. Muchas veces los administrados suelen indicar de que le corresponde a OEFA verificar que se ha cumplido y que se ha subsanado, cuando es al contrario. A la administración, en todo procedimiento administrativo sancionador, y así se recoge en la propia norma, le corresponde la obligación de identificar una infracción. Esto es, yo debo de tener los medios probatorios suficientes como administración, como EFA, para poder identificar la existencia de una infracción. Una vez que yo ya he tenido la obligación esta de poder, sobre la base de medios probatorios, y practicado pues toda la práctica de la prueba correspondiente, he podido determinar que existe una infracción y que es responsabilidad del administrado, automáticamente se le traslada la carga de probar estos hechos, o que no son responsables de estos hechos porque han cumplido con la norma, o bien porque existe una subsanación, en este caso este eximiente de responsabilidad, le corresponderá al administrado probar la existencia de los argumentos que pretende alegar, ¿no? En este caso, a través de medios probatorios suficientes que normalmente el tribunal ya lo ha señalado para cualquier tipo de verificación de cumplimiento de obligación, bien sea de que cumplió con la normativa ambiental, con instrumento de gestión ambiental, o de repente con alguna de las medidas administrativas que se dictan, pues tengo la obligación de presentar medios probatorios que estén georreferenciados y fechados. De no tener estas pruebas, no van a poder generar esta suerte de certeza en la autoridad para que pueda finalmente desestimar la responsabilidad en el caso de que se dé, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque se va a necesitar siempre de tener, pues, cuando, por ejemplo, ustedes le digan, tenemos una medida preventiva que cumplir, ¿cómo puedo acreditar? Georreferencia en todo, fecha en todo, porque que sean fotos legibles, que todo sea lo más certero posible para que finalmente aquella autoridad que no estuvo en la supervisión, aquella autoridad que no ha visto en su momento in situ la situación que se está imputando, pues pueda tener certeza de lo que le estás presentando y lo que está señalando es correcto y se adecua a la normativa vigente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es tan importante presentar la carga, y en este caso, la carga de probar la existencia de este eximiente de responsabilidad será siempre o recaerá siempre en el administrado. Bien, entonces tenemos normas transversales en estos casos que se aplican normalmente, como por ejemplo estaría la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Ley General del Ambiente, que también suele ser, bueno, es una norma que se aplica en todos los supuestos, la ley del EIA, que es la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que ya habíamos indicado con anterioridad, la Ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que recoge pues determinadas aspectos que deben de ser cumplidos también, la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la Ley de Recursos Hídricos, la Ley General de Residuos Sólidos, entre otros. Y aquí es donde viene lo que es una infracción ambiental. Bien, eso es algo muy importante señalar porque a lo largo de que ustedes ya vayan teniendo pues mucha más cabida, tanto desde una perspectiva legal como desde la perspectiva técnica, suele ser muy importante el poder determinar cuando estamos ante un incumplimiento que finalmente sea sancionado por OEFA, ¿no? Entonces, OEFA va a tener siempre competencia sobre aquellas obligaciones y la verificación, por tanto, del incumplimiento de obligaciones que se encuentren relacionadas con la normativa ambiental, ya sea general, transectorial y sectorial. Bien, general, pues, por ejemplo, la transectorial establecida en lo que se refiere al cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos. Sectorial, pues de repente que incumplamos el artículo 3 de reglamento de las actividades de exploración minera. Luego tenemos el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidas en los instrumentos de gestión ambiental. Como por ejemplo, si yo tengo en mi instrumento de gestión ambiental
que debo de cumplir con humectar pues algunas áreas que se encuentren donde se realiza pues el tránsito de vehículos en zonas no asfaltadas, pues si tengo la obligación de humectar todas esas zonas en función a mi actividad, pues yo estoy obligado a dar cumplimiento y esta verificación de esta obligación de humectar le va a corresponder a OEFA. Y también la verificación de los incumplimientos de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como las disposiciones o mandatos emitidos por esta autoridad. Bien, entonces en este caso, en función a lo que ya habíamos indicado en algún momento, pues la ley del CINEFA establece que estas pueden ser infracciones leves, graves y muy graves, en función pues si se afecta a la salud y al ambiente, a la potencialidad o daño de la certeza de los mismos y también a la extensión de sus efectos. Entonces, tenemos también infracciones por su naturaleza, ¿bien? Entonces, aquí esas son las infracciones como tal, las que habíamos señalado anteriormente, pues son las básicas, ¿no? Es una definición, una delimitación, pues normal, una básica como tal. Y luego tenemos en función a qué es lo que nos obliga a realizar o qué es lo que supone el incumplimiento de esta obligación. Entonces, partamos de qué es lo que recoge o qué obligación es la que nos enfrentamos. Tenemos, por ejemplo, obligaciones de comunicar que suelen tener incidencia en la eficacia de la fiscalización. Bien, por ejemplo, en que se informe del manejo de residuos sólidos para el año en curso, en el que se informe de repente del cierre de operaciones. Luego tenemos obligaciones de hacer y que van a determinar el tipo de infracción en función a la obligación pues, de tener un ambiente saludable, ¿no? Por ejemplo, el correcto manejo de los residuos sólidos, el verter efluentes que no superen los LMPs. Y luego también tenemos otro tipo de obligaciones, esto es las que nos prohíben hacer algo. También está orientado pues a la búsqueda de este ambiente saludable, que sería, por ejemplo, la prohibición de cazar fauna salvaje cuando se hagan exploraciones petroleras o la prohibición de realizar exploraciones mineras en bofedales. Aquí es importante tener en cuenta que la tentativa dentro del ámbito administrativo jamás va a ser sancionable, precisamente porque el tema de la subjetividad y demás nunca está contemplado en los procedimientos administrativos sancionadores de carácter ambiental. Bien, entonces, que yo tenga la intención de repente de cometer algún ilícito administrativo jamás va a ser sancionado, puesto que no se ha acreditado la existencia del hecho infractor, que es algo necesario y primordial para que se pueda determinar una sanción al administrado. Luego tenemos los grados de infracciones que van a ser en función pues al tipo de peligro, ¿no? Que se da. Tenemos, por ejemplo, aquellas acumuladas, que es que una persona individualmente, ¿vale? Que va a realizar la infracción, no afecta al bien jurídico, o sea, al actuar de la persona de manera individual no afecta, pero sí afectará si lo hacen varias personas, ¿no? Por ejemplo, si una persona jurídica no informa del inicio de sus operaciones, no afectará, pero si todas o más de 10 o 15 personas jurídicas no informan, pues sí que ameritará o sí que afectará o que sí existirá pues un peligro como tal. O no tapar los tachos de los residuos sólidos, ¿no? Luego también el peligro abstracto que puede producir una afectación al bien jurídico, como por ejemplo sería el caso de no informar del cierre de operaciones o de repente de pequeños excesos de LMPs. Cierto es que aun cuando sea pues muy pequeño el exceso, finalmente va a ser un incumplimiento de la normativa relacionada con los límites máximos permisibles, pero esto supone un peligro abstracto. Luego tenemos un peligro concreto cuando existe una efectiva situación de peligro para el bien jurídico protegido, como podría ser el depósito de relaves mineros con filtraciones o no manejar adecuadamente los residuos sólidos. Finalmente ya entramos al tema de la lesión, cuando ya advertimos que existe esta afectación como tal, que es el menoscabo efectivo del bien jurídico protegido, como podría ser pues, el vertimiento de aguas ácidas a un cuerpo hídrico y causar la muerte de la fauna acuática. O también de repente el afectar la fauna en peligro de extinción por destrucción de su hábitat. En cuanto a su impacto, tenemos
Esto es cuánto van a ser pues determinado la infracción. O sea, esto es va a ser la naturaleza de esta en función al tipo de incumplimiento al que nos encontremos. Tenemos esta tipificación, podríamos decir, o esta tipología de infracciones cuando son ex ante, esto es con anterioridad. ¿Por qué? Porque estas van a estar ya establecidas y predeterminadas por la norma que las recoge. Una tipificación legal como tal, entonces encontraríamos cuando, imaginémonos la ley de la resolución 035-2015, que es la que se encarga de las actividades que se encuentran orientadas en el tema del sector hidrocarburos y que son de competencia del OEFA, donde se establece pues que el incumplimiento de determinadas obligaciones cuando tienen pues un daño potencial a la flora y fauna, supone un incumplimiento grave, mientras que si este daño es real a la flora y fauna, ya la infracción será pues considerada como muy grave y esta diferenciación se va a ver reflejada precisamente en la sanción, ¿no? Que evidentemente pues será mayor si se trata de infracciones muy graves. Luego también, que era algo que comentaba una de sus compañeras en lo relacionado al tema de la metodología del riesgo. Bien, esto es que la calificación o el tipo de infracción lo vamos a determinar en función a un análisis que se haga con posterioridad. Esto es que la norma no lo ha determinado y es donde en función a la metodología de riesgo que se aplica en OEFA, que ya luego lo analizaremos, pues tenemos que este riesgo puede ser leve, moderado y significativo. Por ejemplo, tipos de incumplimientos de las obligaciones, pues tenemos la tipificación del incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental. En este caso, la resolución más actualizada es la de la 026-2018, donde se van a recoger pues distintos tipos de infracciones administrativas, donde tenemos de entre las leves, que suelen ser de carácter formal, y las muy graves con multas de hasta 30.000 UITs, cuando, por ejemplo, y el tipo de incumplimiento es sustancial al desarrollar actividades sin contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado previamente. Recordemos que esto, aunque parezca mentira, el no tener pues esta certificación como tal es un incumplimiento muy grave, basándonos básicamente en que todo estudio de impacto ambiental, pues lo que recoge van a ser esas medidas que va a implementar los administrados con la finalidad pues de revertir o en su defecto de poder minimizar los riesgos que la propia actividad genere. Entonces, el no contar con una certificación ambiental no va a permitir efectivamente tener conocimiento y poder adoptar los mecanismos de protección ambiental. Y es por eso es tan importante y así se recoge por el tipo de infracción conforme lo establece esta tipificación de incumplimientos de IGA, ¿no? Que la recoge como una infracción muy grave. Luego tenemos la tipificación aplicable a las consultoras ambientales. También se suele dar como administrados las consultoras. Y aquí en este caso pues tenemos infracciones leves y también muy graves, como sería por ejemplo la formal, en este caso por el tipo de incumplimiento al cual nos enfrentamos, que es brindar información falsa o inexacta en los EIAs que elabore esta consultora, ¿no? Entonces aquí es distinto incluso el tipo de incumplimiento, pero finalmente sí que se va a determinar que se trata de una infracción muy grave por la connotación que tiene. Luego también tenemos, por ejemplo, el tema de los incumplimientos de los LMPs que se recogen en la resolución 045-2013 y como ya he indicado, pues tienen infracciones que son leves, con la determinación pues de un tipo de incumplimiento sustancial y en ese caso sería el exceder de repente hasta un 10% respecto de parámetros que no califican como de mayor riesgo ambiental. A diferencia, por ejemplo, de aquellos en los cuales sí podemos advertir que existe una excedencia de mayor porcentaje para aquellos que sí califican como riesgo de mayor riesgo ambiental, como por ejemplo serían ya casos de infracciones graves y finalmente las muy graves como las relacionadas con el exceso de LMPs generando un daño real a la vida y a la salud humana.
Luego tenemos también la tipificación sobre la eficacia de fiscalización. Esta es la relacionada ya expresamente con lo que se refiere a la facultad que tiene OEFA de requerir determinada información, y finalmente a la que va a procurar pues que OEFA despliegue sus actividades de manera adecuada. Tenemos entre las que son de manera formal y que son consideradas como leves, la no remisión al OEFA de información solicitada, bien en la forma, plazo y modo. Y luego también tenemos que las aquellas graves, cuando existiendo de repente la situación de un daño al ambiente o un daño potencial o real, pues no se remita el reporte de emergencias ambientales, que es lo que ya con posterioridad hablaremos también de ellos. Un caso particular, y creo que con esto terminamos el día de hoy. No sé, confírmame, César, si el 10 hasta las 9, ¿cierto? Sí, hasta las 9. Bien, perfecto. Entonces, para terminar con esto. Y que luego puedan ir a descansar a su casa con calma. Bien, tenemos el tema de los terceros en un paso. Bien, como había señalado yo anteriormente con el tema de las impugnaciones que se suelen dar ante la autoridad, ante la autoridad revisora, en este caso el Tribunal de Fiscalización Ambiental, tenemos la posibilidad de si un tercero puede o no formar parte de un procedimiento administrativo sancionador. No sé si alguno de ustedes recuerda cuándo procede esta inclusión como parte de un procedimiento administrativo sancionador. A ver, para que vayamos de repente la lección con esta aprendida. A ver, no sé si le he preguntado. A ver, a Jean Paul Cruz. ¿Está Jean Paul? Bien, Jean Paul, coméntame, ¿cuándo, en función a lo que hemos hablado, a ver si ha quedado claro, cuándo podría un tercero ingresar a un procedimiento administrativo sancionador? ¿Sabes? Por ejemplo, tú como persona independiente y tal, y consideras que ante pues un derrame de hidrocarburos, consideras de que como el ambiente se encuentra afectado y tú tienes derecho al tener un ambiente equilibrado y demás, pues podrías ingresar como parte de un procedimiento sancionador. O cualquier otro. Sí, bien, o sea, tú puedes ingresar, o sea, ¿cuándo, en qué caso se puede ingresar o se puede formar parte de un procedimiento administrativo sancionador como tercero interesado? ¿Cuándo puedo Graciela, participar? ¿querías intervenir? Sí, 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 perfectamente. por favor. Bien, cuando se trata de, como son intereses difusos, son terceros que se consideran afectados, ¿no? Por una actividad o una omisión que genera un daño ambiental y un daño también ambiental, entendiendo que también las personas son parte del ambiente, ¿no? Podría ser que puede ser una persona natural o podría ser también la intervención de una organización no gubernamental, una asociación, ¿no? En pro defensa del ambiente. Sí. Efectivamente, Graciela, gracias. Sí, justo con los derechos en cuanto a evidencia. Bien, más que cuando se conocen los derechos, como ha dicho Graciela, es en función a cuando existe un interés o un derecho que se pueda ver afectado con la decisión que se adopte en el procedimiento. Bien, es importante recordar que un procedimiento administrativo sancionador, y esto es clarísimo sobre todo cuando uno actúe como administrado, ¿no? O sea, imaginemos que uno tiene una empresa y actúe como en un procedimiento administrativo sancionador. Yo no puedo dejar que nadie ingrese a mi procedimiento porque las partes de un procedimiento administrativo sancionador solamente son dos, que es la administración y el administrado. Bien, pero existen casos, y es ahí donde interviene el tercero legitimado, que se le denomina de repente tercero interesado,
cuando con la decisión que se someta en ese procedimiento y que finalmente pueda realizar la autoridad, yo me vea afectado con esos intereses. Bien, entonces aquí, como bien se ha señalado, lo normal es que sean pues instituciones no gubernamentales o de repente asociaciones que se vean afectadas, es lo usual, ¿bien? Porque estamos ante personas jurídicas que lo que finalmente buscan pues es la protección de ese interés, de ese derecho de interés difuso, ¿no? Entonces, lo importante para poder ingresar en un procedimiento administrativo sancionador como tercero interesado es probar a cabalidad y a ciencia cierta es que nosotros, con la decisión que se vaya finalmente a adoptar, vayamos a vernos perjudicados. Bien, por ejemplo, en el caso que ustedes tienen en el proyectado, es a través de la resolución 079, en el caso de Petroperú, donde se permitió el ingreso dentro del procedimiento sancionador y por lo tanto de poder impugnar, de poder participar, de poder solicitar el informe oral y demás, o sea, de poder tener los mismos derechos que tiene un administrado de las comunidades nativas y las ONG. Bien, en este caso, ¿por qué? Porque se consideró de que los intereses que estos estaban procurando pues eran de las comunidades nativas afectadas y por lo tanto con la decisión, sobre todo por ejemplo con la imposición de la medida correctiva que está orientada a revertir finalmente estos efectos de las conductas infractoras, pues iban a incidir. También en algunos casos se ha dado, por ejemplo, cuando soy en las actividades sobre todo mineras, cuando de repente soy titular del predio o soy propietario del predio donde se está realizando esta actividad minera. Entonces, si yo veo afectado con la decisión, bien, finalmente que se vaya a adoptar bien por la primera instancia o bien incluso por la segunda instancia, de que mi derecho se pueda ver afectado y yo puedo acreditar a cabalidad que con esta decisión, sobre todo cuando hay una medida correctiva de por medio, recordemos que voy a poder ingresar al procedimiento administrativo sancionador. Lo usual es que sean las propias comunidades nativas, los representantes de estas o las ONGs las que suelan incidir. Es muy poco probable de repente que un administrado que de repente no ostente esa titularidad en el caso de un predio, como podría ser por ejemplo en una actividad minera, de que se pueda realizar pues o que pueda intervenir porque recordemos la especialidad de los procedimientos sancionadores es que finalmente solamente son dos las partes del procedimiento. Bien, entonces, eso es muy importante recordar porque en el caso no solamente ante OEFA, sino ante cualquier administración que ustedes formen parte dentro de un procedimiento administrativo sancionador, independientemente incluso de que sea persona jurídica, o sea, puede ser personas físicas ante un procedimiento, por ejemplo, ante Indecopi y cualquier otra autoridad, pues que solamente van a poder incluso impugnar la inclusión de un tercero cuando éste no acredite el derecho o este interés legítimo de que con la decisión se pueda haber afectado el interés o este derecho, ¿no? que tengan los administrados. Bien, entonces con eso concluiríamos la clase de hoy. Ya lo otro pues avanzaríamos con más detalle para poder también entrar a detallar la próxima clase, me parece, con el tema de las multas y demás, que de repente es lo que también tiene mucha relevancia. Bien, si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Creo que no ha habido ninguna. Okay, Ha quedado entonces, claro, entonces parece. sí, todo claro. Entonces, nos vemos acá el jueves a las 7. ¿Correcto? Ujú. Bueno, gracias, chicos. Gracias, Milagros. Y que tengan bonita noche y nos estamos viendo el jueves. A ustedes, hasta el jueves y nada, muchas gracias por estar presentes. Cuídense mucho, que descansen. Igualmente. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.